¿Cómo les dieron, hermanos? ¿Todo bien? Bien, gracias. Okay. Pues gracias a Dios que nos da nuevamente una oportunidad de venir a estudiar su palabra. Y en esta mañana, como nuestro hermano ya ha mencionado, vamos a estar tocando el tema: si Dios existe, ¿por qué es de que el hombre sufre? ¿Por qué es de que el cristiano sufre? Realmente miramos nosotros en el libro de Job. Primeramente vamos a ver de que el libro de Job es un libro que ya mencionamos ayer un poquito de historia sobre el libro de Job. Sin embargo, en esta mañana quiero continuar con más historia para que así usted tenga un concepto de este libro de Job. El libro de Job es un libro que fue escrito en la edad patriarcal. Usted conoce bien que nosotros, al leer la palabra del Señor, nos damos cuenta de que existen tres dispensaciones de la cual la Biblia nos enseña: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. La patriarcal empieza de Génesis 1:1 hasta Éxodo capítulo 19, porque ahí donde vemos nosotros en donde el pueblo de Israel ya comienza a formarse como una nación, en donde Dios comienza a dar las leyes al pueblo de Dios. De Éxodo capítulo 19 versículo 1 hasta Colosenses capítulo 2 y versículo 14 y 15, miramos nosotros que existe la ley de Moisés. Porque ahí en Colosenses 2:14, en donde el apóstol Pablo nos dice claramente que la ley antigua ya se ha sido quitada. E incluso Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, versículo 30, Él exclamó de la cruz: consumado es. Y claro, la pregunta lógica es: ¿qué fue lo que fue consumado? La contestación la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde Jesucristo nos dice que no ha venido para quitar la ley, sino que para cumplirla, para que así al cumplirla pueda ser quitada y establecer la suya propia, la cual es de Jesucristo. Y miramos nosotros que del momento que fue quitada, Jesucristo entonces establece ya un nuevo pacto con el mundo, un pacto que todo ser humano, cristiano o no cristiano, está sujeto a este pacto. Lo miramos que en los libros sinópticos y aún en el Evangelio de Juan, miramos nosotros donde Jesucristo hace este pacto con el mundo. Entonces, miramos nosotros que el libro de Job es escrito en la edad patriarcal. Y la razón es en por qué llegamos a esa conclusión es porque Job capítulo 1 versículo 5 nos habla de que Job era el mismo sacerdote para su propia familia. Miramos nosotros que él es el que lleva a cabo los holocaustos a favor de su familia, a favor de sus hijos. Otra razón es el Job capítulo 42 y versículo 16, en donde miramos nosotros la edad que tuvo Job cuando vino a morir. Esta edad se ve solamente en el tiempo de la edad patriarcal. Y tercero, hay una frase que se usa comúnmente en el libro de Job, que se usa también en la edad patriarcal, y esto es la frase: el Dios Todopoderoso. Cuando usted estudia el libro de Job, se da cuenta de estas razones que viene a concluir de que el libro de Job fue escrito en la edad patriarcal. Ahora, concluimos ayer de que nadie sabe la fecha exacta cuando el libro de Job fue escrito o quién lo escribió. Pero de acuerdo a las escrituras judaicas, o sea, las escrituras de los judíos, ellos están de acuerdo que fue Moisés el que escribió este libro y que fue alrededor de la edad de 1445 antes de Jesucristo o 1448 antes de Jesucristo. Solo que ahí tenemos nosotros un panorama más o menos que podemos escoger para que así nosotros podamos ver que el libro de Job fue escrito durante esta época. Y miramos nosotros que el libro de Job empieza, Job capítulo 1 y versículo 1, con la siguiente frase: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Job fue un hombre perfecto. Y claro, ¿verdad? Que espero yo que usted entienda la manera en cómo se usa la palabra perfección aquí. La palabra perfección se usa de que fue un hombre que vino ante los ojos de Dios cumplir la voluntad de Dios. Job tuvo la posibilidad de pecar. Job era un ser humano en el cual Satanás pudo tentar y pudo llegar al punto de pecar. Solo que no me estoy refiriendo a esa perfección, sino que la perfección de que Job ante Dios fue un hombre que trató todo lo posible para hacer la voluntad de Dios conforme a como Dios le había instruido en aquel entonces. Pero si así es el caso, entonces miramos nosotros por qué es de que Job vino a sufrir. Y esto es lo que nos va a dedicar el tiempo en esta mañana. ¿Por qué es de que Job vino a sufrir? Yo sé bien que la pregunta que usted comúnmente se hace, especialmente si usted es una persona piadosa, temerosa hacia Dios, que hace todo lo posible para cumplir la voluntad de Dios, y que aún así, teniendo la preocupación de cumplir la palabra de Dios conforme a como Dios le ha enseñado, a como usted lee en el Nuevo Testamento, en ocasiones llega a tener problemas en su vida. Y viene la pregunta entonces, ¿por qué es de que Dios permite que yo venga a sufrir? Estoy seguro que los discípulos se hicieron esta pregunta, aún estando con nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, aún mirando a nuestro Señor Jesucristo, aún sabiendo bien de lo que tenían que hacer en su propia vida. El apóstol Pablo enumera cantidades de persecuciones y sufrimientos por los cuales él pasó. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y estoy seguro que el apóstol Pablo, al escribir estos acontecimientos que ocurrieron en su vida, una pregunta que estaba en la mente de Pablo es, pues, si yo, pues, me he dedicado mi vida al Señor, ¿por qué ocurrieron estas cosas en mi vida? Yo sé bien que Pablo encontró respuesta a su pregunta. Y esto es lo que nosotros queremos encontrar hoy en esta mañana. Respuesta a la pregunta, si Dios existe, ¿por qué sufro en esta vida? Y para poder desarrollar el tema de esta mañana, quiero contestar tres preguntas básicas. Tres preguntas básicas. Si Dios existe, o si el hombre sufre, si el hombre sufre, ¿será esto a consecuencia de que Dios no existe en este mundo? Si el hombre sufre, ¿será esto a consecuencia de que Dios no existe en este mundo? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Si el hombre sufre, ¿será posible de que Dios no tiene cuidado del hombre? Pregunta número 3. Si la respuesta a las primeras dos preguntas es no, entonces, si el hombre sufre, ¿cuáles son las razones por las cuales sufremos en este mundo? Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad, eterno Padre, que usted nos da en este momento de poder ir a su libro, eterno Dios, en el cual usted nos ha dejado, en el cual se encuentra toda cosa concerniente a nuestra vida y la piedad, eterno Dios. Queremos encontrar respuestas a estas preguntas importantes que se han establecido ya, para que nosotros tengamos una mejor perspectiva concerniente a nuestro sufrimiento, la razón en por qué, eterno Dios, sufrimos en este mundo. Y le ruego pues, Padre Santo, que ayude a su siervo en esta mañana en traer a mi memoria, eterno Padre, las cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, que las pueda comunicar con sencillez, para que todos los que estemos aquí, eterno, esta mañana, las podamos entender
y al entenderlas, eterno Dios, que nosotros no solamente las vengamos a atesorar en nuestro corazón, sino que las usemos para que así, Padre Santo, podamos consolar, podamos ayudar a hermano o hermana o a persona, eterno Dios, que esté pasando por sufrimiento en su vida. Ayúdenos pues, Padre Santo, para que así seamos unos siervos suyos mejores en desarrollar su voluntad en nuestro ministerio, Padre, en el cual usted nos ha hecho embajadores, para que así podamos distribuir las riquezas, eterno Dios, de su palabra. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Pregunta número 1. Si existe el sufrimiento, ¿quiera esto decir de que Dios no existe en este mundo? Bueno, yo creo que usted conoce la respuesta como yo la conozco. Sin embargo, quizás esté luchando con entender este punto, así que vamos a estudiarlo un poquito más profundo en las Sagradas Escrituras para que nosotros nos demos cuenta de que Dios siempre ha existido. Miren, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice el apóstol Pablo concerniente a esto lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo le escribe a una sociedad en la cual estaba profundamente en el pecado, como podemos ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos. El propósito del apóstol Pablo en desarrollar su epístola a los romanos es para que ellos entiendan de que el ser humano está en pecado y que Dios es el único el cual puede justificar. Pero él empieza primeramente declarando a los lectores de esta carta sobre la existencia de Dios, de que Dios siempre ha existido. Claro que si acaso miramos nosotros que el apóstol Pablo dice que desde la creación, esto no quiere decir que desde ese punto en adelante Dios comenzó a existir en este mundo, sino que solamente el apóstol Pablo nos está dando a entender de que si Dios crió en un momento a este mundo, si desde ese momento hubo un principio, eso quiere decir que Dios ya existía. Y no solamente el apóstol Pablo, sino que varios autores del Nuevo Testamento nos dan a entender a nosotros sobre la existencia de Dios antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 18, en donde está argumentando contrariente la existencia de los gentiles dentro de la iglesia, el apóstol Pablo hace este argumento que el libro de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12 hace. Hechos capítulo 15, versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está hablando de Dios y está el apóstol Pablo mencionando de que el asunto o el problema en el cual se estaba discutiendo en ese momento era algo de lo cual Dios ya había decidido antes de la fundación del mundo, de que el gentil iba a tomar parte del cuerpo de Cristo Jesús. E incluso cuando Dios se comunica con Abraham en Génesis capítulo 12, miramos nosotros que allí desde ese momento en adelante Jehová Dios le comunica a Abraham de que toda la gente en este mundo iba a ser bendecido a consecuencia de su semilla. Entonces miramos nosotros que incluye al gentil, incluye al judío. El judío argumentaba de que el gentil no podía tomar parte dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero el punto es claro, que esta decisión se hizo antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya existía antes del principio del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante dice el apóstol Pedro de la siguiente manera:
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, noten, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La decisión de que Jesucristo iba a venir a este mundo para ser la persona que habría de derramar su sangre para que el ser humano encontrara salvación, se hizo antes de la fundación del mundo. Se hizo antes de la fundación del mundo. Y miramos nosotros, ¿verdad?, de que en la eternidad existió el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que son tres los que dan testimonios en el cielo, que es el Espíritu Santo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y los tres son uno. Cuando miramos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra Dios es la palabra Elohim en hebreo, que hace referencia a los tres. Los tres tuvieron parte en la creación, solo que ya había una existencia de Jesucristo, del Espíritu Santo. E incluso en Miqueas capítulo 5, versículo 2, en donde habla de Jesucristo, pero no se usa el nombre Jesucristo en esa ocasión, porque aún todavía no se le había dado nombre. Pero en Miqueas capítulo 5 y versículo 2, tenemos nosotros la siguiente palabra. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabemos bien de que esto se refiere a Jesucristo, pero noten que dice que sus salidas serán de la eternidad. Entonces, para contestar la pregunta, el sufrimiento existe porque Dios, es posible de que Dios no exista. Esto es mentira, porque Dios ha existido desde la eternidad. Él ha existido de la eternidad. Miramos nosotros que Él es el primero y Él es el último. Lo miramos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 44, versículo 6, donde Isaías, hablando de Jehová Dios, dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y tu Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, miramos nosotros la misma frase, pero aquí en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y note lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa. Y si usted tiene una Biblia en donde las letras están rojas porque Cristo las ha hablado, aquí es en donde usted va a ver el versículo en letras rojas, porque Jesucristo está hablando y dice: y yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Solo que Jesucristo, siendo parte de la deidad, Jehová Dios, el Espíritu Santo, tuvieron su existencia en la eternidad. Y miramos nosotros que cuando empieza el mundo, desde ese momento miramos nosotros la existencia de Dios en toda la creación. Solo que existe Dios, sí existe Dios. Existió en la eternidad y existe hoy en nuestros días. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión que la Biblia nos viene a enseñar, la siguiente pregunta lógica que se hace a esta conclusión de argumentos bíblicos es la siguiente: bueno, si Dios existe, entonces esto quiere decir que Dios no tiene cuidado de ellos. ¿Es así? Si Dios existe, esto quiere decir que Dios no tiene cuidado de sus hijos.
Y esa es la razón en por qué los hijos sufren. Bueno, esa es otra mentira que personas les dicen a ustedes, de que la razón en por qué el ser humano sufre es porque Dios no tiene cuidado de ellos. Llegamos a la conclusión de que Dios existe. Existió en la eternidad, existe en este mundo, y Dios tiene cuidado de ellos. Y antes de pasar al cuidado de Dios, recuerda lo que dice Salmos 14.1. Salmos 14.1 dice la siguiente cosa. Salmos 14.1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. El salmista declara que la persona necia es la única que viene a declarar de que no existe Dios. Porque claramente Dios se ha hecho patente, no solamente en la eternidad, pero también en este mundo, a través de todas las cosas que nosotros poseemos en nuestros días. Note lo que dice Salmos 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro, noten la razón el que el salmista da en por qué el necio ha llegado a la conclusión, o la persona que dice que no existe Dios en este mundo, en por qué ha llegado a esa conclusión. Número 1, por causa de su altivez de su rostro. Dice, no buscan a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces ahí el salmista está enumerando las razones en por qué el ser humano llega a pensar o llega a ese pensamiento de que no existe Dios, porque la Biblia claramente lo enseña. Ahora bien, llegando al punto entonces de que sí existe Dios, si el ser humano sufre, entonces esto naturalmente queda decir de que Dios no cuida de sus hijos. Otra mentira. Porque cuando vamos a la Biblia, lo cual es nuestra autoridad, todo lo que queremos saber aquí está escrito. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que miramos que Jehová Dios estuvo con Abraham. Estuvo con Abraham. Estamos hablando de la edad patriarcal. Estuvo con Abraham, estuvo con su hijo y estuvo con el resto de los patriarcas. E incluso en Hechos capítulo 7, miramos nosotros cuando Esteban está recordándole a la memoria de los judíos la historia de la antigüedad, viene a declarar de que Dios estuvo con los patriarcales, es decir, de que Dios estuvo con los padres. Pero cuando ya se acaba esta época, miramos nosotros de que Dios continúa estando con la descendencia de Abraham. Dios es el que los saca de Egipto. Él es el que viene a sacar al pueblo de Egipto. Tenemos solamente Éxodo capítulo 11 al 12, en que podemos leer y miramos la historia en cómo Dios actúa para traer y darle libertad al pueblo que estaba bajo esclavitud. Pero note lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo capítulo 13 y versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí está hablando desde el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios comenzó a guiar al pueblo de una manera que describe el versículo 21. Dios estaba con sus hijos, los estaba guiando, y estaba Él alumbrándoles y enseñándoles todo lo que tenían que hacer. Por 40 años anduvieron desierto. Y esto, lo que dice el versículo 21, estuvo con ellos por 40 años. Cuando entraron a la tierra prometida, ya miramos en Jacob, en Josué,
En Josué capítulo 1 versículo 1, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Josué capítulo 1 versículo 6 dice: esfuérzate y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya le está hablando a Josué. Ya le está diciendo a Josué qué es lo que él tiene que hacer. Jehová Dios, miramos nosotros que viene a operar por medio de Josué hacia el pueblo, para que ellos entiendan de que Jehová Dios estaba por ellos. Cuando llegamos al tiempo de los reyes, miramos nosotros que el rey David continuamente iba con el sacerdote y le pedía cuál era el consejo de Dios, para que el sacerdote se comunicara con Jehová Dios, para que así le pudiera transmitir a David cuál era el consejo de Dios. Miramos que Dios estaba con ellos. Y miramos nosotros entonces de que Dios siempre ha estado con sus hijos. Y uno dice, bueno, esos son con los cristianos. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, me parece que es el versículo 45, en donde dice de que Dios da lluvia a los justos y injustos? Dios estuvo demostrándose su presencia ante ellos también, es decir, a las personas quienes no eran cristianos, a las personas quienes no eran seguidores de Cristo Jesús. E incluso Santiago capítulo 1 versículo 17 nos da a entender de que toda buena dádiva desciende de Dios. Toda buena dádiva desciende de Dios, viene de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que Jehová Dios, de que Dios siempre ha existido y ha ayudado a aquello lo cual Él ha creado, sea justo y injusto. Y rápidamente voy a seguir adelante por causa del tiempo. Pero Dios siempre ha existido, ha estado con ellos. Entonces el argumento de que el hombre sufre porque Dios no tiene cuidado de su creación es mentira, porque Dios sí tiene cuidado de su creación. Tuvo cuidado de los hijos que Él escogió como un pueblo especial, Éxodo capítulo 19 versículo 5, y tuvo cuidado de aquellos los cuales aún le reconocían como Señor de su vida, Mateo capítulo 5, Santiago capítulo 1 versículo 17 en adelante. Todo lo que Dios tuvo cuidado. Entonces viene la siguiente pregunta, rápidamente porque el tiempo. Viene la siguiente pregunta. Entonces, si esto es así, de que Dios ha existido de la eternidad y ha existido en este mundo, y si Dios ha tenido cuidado de sus hijos y de aquellos que le han rechazado, dándole todo lo que ellos poseen, entonces, ¿por qué sufre el hombre? Bueno, cuando vamos al libro de Job nos damos cuenta de que Job sufrió porque Jehová Dios permitió que Satanás viniese a su vida. Es decir, que viniese Satanás a hacer lo que él quería hacer para que Job pudiera rechazar a Dios. Y claramente nosotros tenemos que entender, hermanos, que recuerde que Satanás anda como león rugiente para tratar de ver a quién puede devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos enseña de eso. Además, en Efesios capítulo 6 y versículo 12, miramos nosotros que ahí la palabra griega se usa metodología, es decir, que no vengamos a ignorar la metodología o los métodos de Satanás para tratar de devorarnos a cada uno de nosotros. Y en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11, miramos nosotros que ahí habla la estrategia de Satanás. Tienen sus métodos y tiene una estrategia Satanás en cómo él va a devorar, en cómo él va a llevar, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, en cómo va a llevar cautiva la mente nuestra para que vengamos a ser siervos de Satanás. Tenemos nosotros que entender que el diablo es la número una razón en por qué nosotros venimos a sufrir en este mundo. Recuerde, en un tiempo todos nosotros éramos propiedad de Satanás. Todos nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14 en adelante dice que estamos bajo esclavitud.
bajo servidumbre, porque éramos, como dice Pablo en Romanos 6:16, éramos siervos del pecado. El pecado era nuestro Señor. Hasta que no venimos a obedecer a Cristo Jesús, ya entonces Cristo Jesús es nuestro Señor y le sirvemos a Él. Tratamos de cumplir todo lo que Él nos dice. Queremos ser obedientes a Jesucristo, pero en un tiempo éramos propiedad de Satanás. Y Satanás los conoce bien a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros hábitos. Y en ocasiones hay hermanos y hermanas que son bautizados, vienen a ser remojados, pero no dejan de ir el viejo hombre y sus hechos. Como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. No lo dejan ir. Los hábitos no los dejan ir. Recuerden que el bautismo quita el pecado, pero el bautismo no va a quitar sus hábitos. Sus hábitos tienen que ser quitados por el poder de la palabra. Por eso dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 en adelante, a vuestra fe añadirle ¿qué? Virtud. La palabra virtud ahí es la palabra arete, quiere decir un carácter moral. ¿Y cómo venimos a añadir un carácter moral a nuestro hombre interior? Es por medio de la palabra. La palabra es la cual viene a transformar al hombre interior. Nos viene a transformar para que nosotros vengamos a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. No se lleva rápidamente, se lleva tiempo. Por eso la palabra la debemos de desear, como el niño desea la leche, para que nosotros podamos crecer a una estatura, a una medida semejante a Cristo Jesús. Y los textos que he usado, 1 Pedro 2:2 y Efesios 4:13. Entonces miramos nosotros que de esa manera es en cómo yo voy a tratar con Satanás. Porque Satanás es un ser astuto. Satanás es alguien que quiere destruirle. Es el ladrón que ha venido para quitarle el gozo, para quitarle su vida espiritual, para destruirlo. Satanás es el único propósito que tiene. Entonces, esto es lo que quiso hacer con Job, quitándole sus finanzas, quitándole su familia, quitándole todo, aún su salud. Y en ocasiones hemos visto nosotros a personas que han llegado a ese punto y han rechazado a Dios. Han rechazado a Dios. Entonces, ¿por qué sufre el hombre? Porque tenemos un enemigo poderoso. Y si usted no se prepara para tratar con este enemigo poderoso, va a fracasar en su vida. Va a fracasar. Satanás es poderoso. Y para poder ser victorioso en contra de nuestro enemigo, tenemos que conocer a nuestro enemigo. El hermano William Laranga presentó características del enemigo. Tenemos que conocerlo. Y cuando llegamos a conocer a nuestro enemigo, entonces tenemos que prepararnos para contrarrestar en contra de ese enemigo y ser victoriosos contra él. Pero segundo, la razón en por qué nosotros llegamos a sufrir en este mundo es por las decisiones que hacemos. Recuerde, Dios nos ha creado perfectamente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice de que el hombre fue creado perfecto en su vida. Y la palabra perfecto quiere decir que fue una persona que Dios le dio lo suficiente, la capacidad para poder pensar y para poder hacer cosas buenas en su vida. El hombre tiene esa capacidad. El hombre es la corona de la creación de Dios, dice Salmos capítulo 8. Él tiene la capacidad para que llegue a la perfección que ha perdido y mantener esa perfección ante Dios, porque Dios está con nosotros y nos ayuda para que esa perfección pueda continuar en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Ante nosotros, dice Moisés en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, está la muerte, o bueno, está la vida y está la muerte. Y lamentablemente nosotros en ocasiones escogemos la muerte en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque es el camino más fácil.
Jesucristo le dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Es un camino ancho, es un camino fácil, y las decisiones son fáciles. Las decisiones que hacemos para seguir a Cristo Jesús son decisiones difíciles en nuestra vida, porque va en contra de lo que el mundo nos ha enseñado, va en contra a nuestros deseos carnales, y son difíciles. Y hacemos decisiones, y al principio cuando hacemos esas decisiones nos da miedo, pero mientras que nada nos pase, ese miedo se nos va acabando, se nos va acabando. De tal manera que ya agarramos fuerza y ya nos sentimos fuertes, pero estamos mal. Estamos mal. Porque Jeremías dice, capítulo 10, versículo 23, que el hombre no está para ordenar sus propios pasos. No está. Y la persona que venga a ordenar su propio camino, dice Proverbios 14, 25, el fin de ese camino será muerte. Será muerte. Nosotros no podemos ordenar nuestros propios caminos. Es decir, que las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida tienen que ser filtradas por la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra del Señor y entender si la decisión que yo tengo en mi vida es buena o mala. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo, que es primero los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21? Primero los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21, dice el apóstol Pablo: examinarlo todo, retener lo bueno. Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para hacer eso. Esto se llama razonamiento, razonar. Y tenemos esa capacidad. Pero la razón en por qué su razonamiento no trabaja, ¿saben por qué? Lo explica el autor en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Nota lo que dice 5:11. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando uno no usa su razonamiento, cuando uno no usa su capacidad, se hace tardo para oír. Pero cuando lo usa en combinación de estudiar la palabra, y la palabra de Dios abunda en abundancia en su mente, Colosenses 3:16 nos habla, esas dos combinaciones, el uso y la palabra de Dios, nos viene a ayudar para que podamos hacer buenas decisiones en nuestra vida. Porque nota lo que dice el versículo 14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Está hablando del estudio de la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Lo usan su razonamiento, lo que Dios les ha dado, pero además de esto, se han ejercitado en la palabra de Dios para que ambas cosas estén listas en el momento que se lleve a cabo de tener que hacer una decisión en nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, si nunca leemos la Biblia, nunca la levantamos y nunca usamos la capacidad, nosotros vivimos en una generación que dependemos en alguien más que haga las decisiones por nosotros. La radio, la televisión. ¿Cómo me siento un poquito con coraje cuando uno mira las noticias, ¿verdad? Y oye algo, inmediatamente llega a la conclusión, no, que aquel que, oye, pues no lo investigaste. No lo investigaste, no usaste tu razonamiento. Así somos nosotros, algunos cristianos. No creen lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 17, versículo 11, usted tiene una responsabilidad de a ver si acaso lo que yo he enseñado esta mañana es cierto o no es cierto. ¿Y a dónde van a ir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Tienen que estudiar, tienen que estar preparados. Cuando llegue el día de juicio, no va a decir, pues, el hermano Jaramillo, el hermano Jaramillo me dijo esto. Tú tienes la capacidad para hacer tu propia decisión. Te voy a juzgar en tus obras que tú hiciste. El hermano Rodríguez me dijo esto. Entonces, en conclusión a nuestro tema en esta mañana,
Si existe un Dios hoy día, ¿por qué es de que el hombre sufre? No sufre porque Dios no existe en este mundo, porque la Biblia claramente dice que sí existe. No sufre porque Dios no tiene cuidado de él, porque la Biblia enseña que Dios sí tiene cuidado de él, tanto del justo como del injusto. Dios tiene cuidado de su creación. Sufre en su vida porque tenemos un enemigo real que es Satanás. Sufre en su vida por las decisiones que hace concerniente a la vida y a la piedad. Y para que nosotros podamos hacer buenas decisiones concerniente a nuestra vida y piedad, tenemos la Biblia. Porque como dice 2 de Pedro, Dios nos ha dado todo concerniente a la vida y a la piedad. Aquí está la respuesta. ¿Quiere casarse? Aquí hay instrucciones, lo que tiene que hacer. ¿Quiere ser mejor padre? Aquí hay instrucciones, qué es lo que tiene que hacer. ¿Quiere ser mejor madre? Aquí hay instrucciones. ¿Quiere ser un mejor predicador? Aquí hay instrucciones. Todo está en este libro. Nomás depende de que usted lo lea y haga buenas decisiones en su vida. Que el Señor nos bendiga.